Listo, muy bien. Entonces, el tema que yo voy a dar es, ¿qué hay de nuevo en antifúngicos? Que eso es una de las grandes dudas. Siempre llevamos 50 años usando lo mismo, ¿qué ha cambiado? ¿Viene algo más adelante? Esto es muy importante porque cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, la gente entiende como a correlacionar cuando uno habla de resistencia como si fuera solamente bacterias. Y eso es entendible porque cuando uno mira, digamos, las tendencias en la CDC, cuando hay una alerta, generalmente cuando vemos urgencia, todo es bacteriano. Solamente en el 2019 se empezó a hablar de Candida auris porque era un germen emergente, pero todo está concentrado en bacterias. Entonces, ¿qué tan terribles las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, clostridioides, el gasto en salud? Y cuando seguimos avanzando, por fin, cuando hablamos de algo serio, empiezan a mencionar la presencia de cándidas resistentes. Bueno, muy bien. Entonces empiezan con cándidas resistentes. Y tenemos aquí varios problemas, porque resulta que no son solamente cándidas. Resulta que cada año que pasa estamos hablando de nuevas especies. Hay unas que ya conocíamos y les estamos cambiando el nombre, entonces ya empezamos a ver unos nuevos patógenos que uno dice, ¿y esto qué es? Ya llevamos un tiempo hablando de Momsia y ahora vamos a pasar de Mergomices y uno dice, un segundo, ya el problema es más serio porque estamos hablando de especies nuevas. Rhamsonia, cosa que no hablábamos hace muchos años, pero tenemos otro problema adicional y es que lo que ya tenemos se nos está volviendo resistente. Lo mismo que sucede con las bacterias, con la exposición a esos tratamientos se nos están volviendo resistentes, pero además son patógenos que nos están cambiando por el cambio climático, también tenemos cambios en estos patógenos. Y por si fuera poco, hemos tenido cambios muy grandes en los pacientes que están teniendo esas infecciones. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, ¿qué tuvimos? Una emergencia de mucormicosis, cosa que no veíamos antes. Entonces ya tenemos otro problema que vamos sumando a la ecuación. ¿Cuál es el otro lío? Que como tenemos el concepto que solamente en este tipo de enfermedades o en un paciente crítico es enfermedades bacterianas, tardamos mucho en diagnosticar un hongo. Y eso es un problema porque es que sí es verdad y eso es un concepto, es difícil diagnosticar una infección fúngica, pero es que el problema no solamente es la dificultad, es que no se considera como un diagnóstico secundario una infección fúngica. Hasta el final, cuando alguien diga, oye, ¿no será que de pronto es un hongo y este paciente sigue malo? Entonces tardamos mucho tiempo y esto pues sigue afectando, empezamos a usar antibióticos innecesariamente o exponemos a un paciente a azoles y se nos va volviendo cada vez más resistente. Pero miremos ahora qué más tenemos, y es que en los patógenos más frecuentes, digamos Aspergillus, Cándida y mucormicosis, de los elementos que tenemos para tratar, miren que tampoco es que sean tan fantásticos. Tenemos tres clases esenciales, que son los polienos, los azoles y las equinocandinas. Pero si uno compara cuál es la sensibilidad básica a estas clases, tampoco es tan alta. Donde vemos alta sensibilidad son en algunos que otros, pero miren que predomina más medias y baja sensibilidad. Entonces ya tenemos otro problema, tenemos patógenos nuevos, patógenos resistentes, medicamentos que no nos funcionan tan bien, pero no tenemos nada más. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un aumento de resistencia a quinocandinas por Candida glabrata, estamos viendo resistencias a azoles en Aspergillus, estamos viendo la emergencia de Candida auris y las resistencias a azoles en pacientes naïf, es decir, pacientes que nunca habían estado expuestos a azoles y están teniendo infecciones resistentes a azoles. Pero la Organización Mundial de la Salud sí dijo, oiga, no, los hongos sí hay que ponerles cuidado. Entonces ya nos botan tres grupos grandes que sí hay que ponerle atención, que no solamente Candida auris, Cryptococcus, Candida albicans, pero también lo que no habíamos hablado antes, ¿como cuáles? Miren, al final, en el grupo medio, Pseudosporium, Lomentospora, Coccidioides. Entonces, fíjense que ya ampliamos el susto que tenemos que tener a los microorganismos fúngicos. Pero entonces aquí viene el otro lío. Si uno compara la evolución del descubrimiento y el desarrollo de antibióticos,
Miren esta explosión en el último siglo. Tenemos una gran cantidad de antibióticos, tenemos muchas familias, tenemos mucho de dónde escoger. Es tan explosivo la emergencia de antibióticos que incluso podemos denominar durante 30 años lo que se llama la era dorada de explosión de antibióticos. O sea, podemos poner ese periodo. Si uno mira los antifúngicos, es muy triste, no tenemos mucho. En los últimos 50 años, si tenemos 14 antifúngicos, es demasiado. Un segundo que se trabó. Ya. Y eso nos vuelve y nos deja en las únicas 3 clases, poliedenos, azoles y equinocandinas, y no tenemos más. Entonces, aquí tenemos un lío muy grande y por eso es importante hablar de este tipo de temas. ¿Qué vamos a hacer en esta situación si no tenemos herramientas, tenemos resistencia antimicótica y no tenemos mucho de dónde escoger? ¿Y eso por qué se está dando? Miren que cuando uno mira la resistencia, ya se puede saber de dónde viene. Resistencias a azoles, una hiperexpresión del target del medicamento, se nos vuelve resistente. En las equinocandinas, mutaciones de FKS1 y ya no me funciona la equinocandina. En polienos, mutaciones de pérdida de función y es del ergosterol y no nos funcionan los polienos. O sea, nos estamos quedando sin qué hacer. Y esto viene por lo mismo que sucede con los antibióticos. Viene del cambio climático, viene del sobreuso de antimicóticos en agricultura, viene el cambio de nuestros pacientes cuando se ve, por ejemplo, de la pandemia, el cambio en la microbiota. Todo eso se está yendo a nuestros lugares hospitalarios y se nos están devolviendo al mismo lado a los pacientes. Entonces, estamos trayendo desde afuera resistencia antimicótica y lo estamos redirigiendo a nuestros pacientes. Esto es un lío muy, muy grande. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Rápidamente, cuando uno mira las guías, mírenlo, por ejemplo, Cándida. ¿Qué hay? Manejo de candidiasis, equinocandinas, fluconazol, anfotericina B en algunos casos. 3 opciones que hasta ahora han funcionado, pero es lo que más tenemos. Y cuando uno mira mucormicosis, nuevamente lo mismo, ya las opciones son más limitadas. Anfotericina B liposomal, isavuconazol, posaconazol, y de ahí en adelante casi no funciona. Pero entonces aquí le sumamos otro lío, y es que no en todos lados se tiene disponibilidad de anfotericina B liposomal y de isavuconazol menos. Entonces, ¿qué opciones vamos a usar? Nos estamos quedando sin herramientas. Aspergillus, exactamente lo mismo, isavuconazol, voriconazol, anfotericina B, pero si estamos hablando de resistencias a azoles, nos vamos a quedar sin nada para qué ponerles. En infecciones levaduriformes infrecuentes, esto es peor, porque miren que las opciones que tenemos ya ni siquiera están en verde, son en amarillo, póngalo porque es lo mejor que hay. Voriconazol, posaconazol y anfotericina B liposomal. Y en infecciones por moho, exactamente igual y tenemos un lío más grande. Fíjense que solamente en la primera parte, que es en fusariosis, tenemos muy buena respuesta a tratamiento y de ahí en adelante todo es, póngalo, pero es que no hay más. ¿Sí? Y de ahí en adelante no hay más opciones. O sea, estamos en un escenario muy crítico porque aún en las guías internacionales no nos dan muchas opciones porque la respuesta es regular. Y para ponerle la última variable a la ecuación de esta problemática es que fíjense que en la disponibilidad de estos medicamentos en tejidos tampoco es que sea la mejor. Entonces tenemos otro problema, tenemos gérmenes resistentes, no tenemos muchas herramientas y no nos llegan también a todos los tejidos que quisiéramos. Entonces aquí hay otro de los problemas grandes. Entonces la pregunta es, ¿vamos a morir? Resulta que hoy en día entonces se está cambiando un poco ese concepto, en vez de estar sumando familias, cambiemos lo que tenemos. Y ya hay varios medicamentos que es lo que les traigo hoy para que conozcan, qué es lo que viene, y aquí se cambia un poquito
qué medicamentos o estamos modificando las clases. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo? Cambiar la presentación de uno de los azoles que tenemos, ya no son azoles, ya no son triazoles, sino estamos usando tetrazoles, cambiamos la diara terapéutica, estamos cambiando las manejo ya para enzimas, antihistonas, sideróforos. Entonces ya el concepto es diferente, ya no es estar sumando sobre lo que ya tenemos, sino cambiemos lo que tenemos. ¿Y eso en qué se ha visto? Esto es lo que más se ha desarrollado hasta el momento. Estos son los antifúngicos nuevos que vienen en camino, que ya les voy a explicar qué hace cada uno y qué efectividad tiene. Pero básicamente tenemos rezafungina, olorofilm y brexafungherb, y vamos a ver qué sirve, cómo funciona cada uno de ellos. Y empecemos con rezafungina. Rezafungina es una equinocandina, funciona inhibiendo la síntesis de 1,3-beta-glucano. Pero miren la diferencia de las otras equinocandinas. Es un análogo de la anidulafungina. Tiene muy buena distribución a tejidos, o sea, ya estamos saltándonos uno de los problemas que estábamos viendo, que era la llegada a los tejidos del medicamento, pero además es una equinocandina que tiene una vida media muy larga, más o menos de 133 horas. O sea, es un medicamento que se usa de forma semanal. Entonces ya tenemos el primer cambio. Y el estudio Restore hizo esa comparación. ¿Qué pasa si uso rezafungina versus caspofungina, que era lo que teníamos en candidemia o en candidiasis invasiva? Y miren que el resultado fue no inferior. Ya tenemos una alternativa. Cuando uno mira el estudio, el medicamento se usó casi 2 veces únicamente. Como fueron 14 días, generalmente usaron 1, 2 o 3 dosis, hizo un desescalonamiento y miren que el resultado fue no inferior. Tenemos un medicamento de muy larga duración, menos efectos adversos y podría funcionar. El fosmanogepix es una prodroga, el del manogepix, y ya aquí cambiamos la diana terapéutica. El target en este medicamento es una enzima que es la GWT1, que es una enzima que funciona con la síntesis de glicosidil fosfatidilinositol, y eso finalmente lo que interfiere es la señalización del tránsito de manosa, o sea, vamos a interferir en la síntesis de la pared celular. ¿Podría servir? Sí, miren que hay un estudio fase 2 que la cura, aquí se vio pues la reacción microbiológica, la curación y la mortalidad, y miren que el resultado en este estudio fase 2 fue una cura microbiológica del 80%. Solamente se presentaron 3 muertos, de los cuales le adjudicaron las muertes a episodios diferentes a la infección fúngica. O sea, que pudiera ser una opción. El olorofilm hace parte de una familia nueva, que se llaman las orotomidas. Eso es una familia nueva de antifúngicos. Esto lo que hace es la inhibición de la dihidroato deshidrogenasa, que lo que hace es interferir en la síntesis de pirimidinas. Si yo interfiero en la síntesis de pirimidinas, ¿qué interfiero? Ácidos nucleicos, síntesis de fosfolípidos y por supuesto la pared celular. Como estamos hablando de un mecanismo de acción nuevo, ya podemos usarlo en saltarnos otros problemas, que es, por ejemplo, Aspergillus resistente. Y además se está usando en modos infrecuentes como Lomentospora y Pseudosporium, que hace parte del grupo que la Organización Mundial de la Salud nos dijo, oiga, pónganle cuidado. O sea que estamos saltando varios de los problemas que teníamos en la ecuación. Miren, por ejemplo, esto es un estudio también fase 2, una infección de tejidos blandos por Lomentospora, donde se usó el olorofilm, y miren cómo hay una muy buena respuesta, eventualmente casi un cierre completo de la herida. El ibrexafungerb es también una familia nueva, eso se llama un triterpenoide antifúngico. Entonces también funciona sobre inhibiendo la 1,3-beta-glucano. Sería como si sonara como si fuera una equinocandina, pero el sitio de unión de este medicamento es diferente a las equinocandinas. Entonces, si el sitio de unión es diferente, a pesar de que el mecanismo de acción sea similar, no hay resistencia cruzada. Entonces, tenemos una buena disponibilidad, incluso vive oral, y mantiene actividad incluso en cándidas resistentes a equinocandinas. Entonces, fíjense que con esto que llevamos haciendo hasta ahora, estamos superando cada vez más esas tareas que teníamos en la primera mitad de la charla.
Lo mismo, esto fue un estudio fase 3 que fue el estudio Fury, fueron 74 pacientes con candidiasis invasiva o candidemia y miren que la supervivencia a 30 días fue el 92%, lo cual es bastante bueno. Las muertes también, al igual que el estudio anterior que se adjudicaron a situaciones diferentes a infecciones fúngicas. El oteseconazol. El oteseconazol es un tetrazol, ya no estamos hablando de un triazol, es un tetrazol. Funciona sobre la 14-alfa de metilasa, que eso lo que hace es inhibir la síntesis del ergosterol y por ende pues interactúa sobre la membrana. Esto hasta ahora, vuelvo y digo, son medicamentos que están hasta ahora en estudio, en desarrollo. En este caso fue el estudio Violet que se usó en vulvovaginitis candidiásica, sobre todo en las recurrencias. Y miren que en este caso, comparándolo con lo que usábamos, que era clotrimazol, fluconazol y traconazol, que era lo único que tenemos hasta el momento, las recurrencias a las 48 semanas bajó considerablemente. El uso de este medicamento nos bajó a la recurrencia en un 90%, con lo anterior teníamos 40%, que es una de las cosas más frecuentes que uno tiene que luchar. Y hay una de las cosas muy chéveres que muestra este estudio, es que los pacientes no reportaron efectos adversos. El opelconazol, esto es para ustedes, fantástico, es un antiinfúngico inhalado, que es una de las grandes luchas que hemos tenido en pacientes en UCI, es los medicamentos inhalados, cómo lo vamos a usar. Es un medicamento que tiene una gran concentración a nivel del pulmón, también funciona sobre la 14-alfa desmetilasa, reduce la síntesis del ergosterol y por ende la membrana celular. Y miren que podemos tenerlo de pronto en 3 escenarios, podemos usarlo en el paciente en la UCI, como forma profiláctica, nos podría servir también como manejo empírico, por la gran concentración pulmonar, o ya como manejo dirigido y ya en angioinvasión, en los momentos más espantosos del paciente más crítico, lo podemos usar en combinación con las otras herramientas que tenemos, pero por lo menos ya tenemos un medicamento oral. Y el último que les traje hoy es la anfotericina B encocleada. Esto me pareció muy curioso, pues el nombre así se llama, Encocleated Amphotericin B, porque es que es muy difícil uno buscar y uno dice encocleada, pues eso no tiene como traducción al español, pero sí, resulta que buscando sí este es el nombre, es la anfotericina B encocleada y es la anfotericina B oral. Tenemos una anfotericina B oral, esos son cristales de nanolípidos, disminuye efectos adversos. ¿Y qué quiere decir que sea encocleada? Eso me tocó buscarlo y dije, ¿pero esto qué es? Entonces, encocleada quiere decir que está en lípidos con carga negativa, en un catión divalente, y eso encapsula la molécula, y eso es otra forma de dispensar este medicamento. Entonces aquí viene la pregunta, miren que en los primeros estudios, ¿será que nos podría funcionar? Estamos hablando de anfotericina B oral. En estudios sí han demostrado que disminuye el número de efectos adversos y podría funcionar, pero estos son estudios que están empezando hasta ahora. Resumiendo todo, ¿en qué escenarios podríamos usar estos nuevos medicamentos? Entonces fíjense que ya se nos amplía el panorama y tenemos ahora sí medicamentos que son mejores opciones o que podrían ser mejores opciones. ¿Por qué? Porque tienen alta actividad sobre ciertos patógenos. Miren que en Aspergillus, aún en resistencia, ya tenemos unas opciones nuevas, casi todos los podemos usar, solamente el opelconazol en algunas subespecies pues no, pero ya tenemos más herramientas para usarlo. En algunos modos, miren por ejemplo, ya tenemos opción en Cladosporium, en Pseudosporium, en Lomentospora, o sea, estamos resolviendo los problemas que nos pone la OMS en este tipo de patógenos, ya tenemos herramientas. En Candida auris, miren que era, ¿se acuerdan mucho los que tuvimos que vivir cuando esto fue la emergencia que no sabíamos ni qué poner y combinaban y ponían una cosa y empezaba uno a meter antifúngicos como loco porque es que no había más, pero miren que ya con estos nuevos antifúngicos ya tenemos gran afinidad por Candida auris, solamente el olorofilm no funciona, de resto todos los demás nos podría servir. En resistencia lo estamos superando y hay una cosa que sí me llamó la atención y es que también tenemos opciones en cromoblastomicosis, cosa que no teníamos antes. Entonces fíjense que sí tenemos, o sea, el futuro nos podría servir en muchos pacientes, sobre todo en resistencias. Ahora,
Esto vamos despacio, esto es lo que hay hasta ahora. Fíjense que los estudios, los más avanzados, están en fase 3 y están en desarrollo. O sea que todavía esto está crudo, pero podría ir por el buen camino. Y además vienen todavía más. Los que les traje hoy son solamente los que están más desarrollados, pero tenemos nuevas opciones. Estamos trabajando sobre la síntesis antifúngica sobre la mitocondria, antihistonas, tenemos nuevos tetrazoles, o sea que el panorama puede ser que no sea tan gris como lo veíamos antes. O sea que ya vamos a salir adelante de esa crisis que tuvimos el año pasado cuando salió esta serie, los que la vieron, donde era un panorama apocalíptico donde un hongo acababa con todo y la gente salió a decir, ya no nos mató el COVID, ahora nos van a matar los hongos. Entonces, ¿cuál es el panorama? Si los estudios salen tan bien como lo están pintando hasta ahora, vamos a tener nuevas herramientas y yo creo que vamos a sobrevivir. ¿Listo? Y eso les traigo para hoy. Muchas gracias.